Noticias en Flash. Son las 12 en punto de la tarde. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Aquí está el licenciado Rodríguez Prats. Vamos a platicar con él. Evidentemente el tema, no porque yo le dicte agenda, ¿verdad? Pero se va a referir a las elecciones de ayer. ¿Cómo está, licenciado? Pues Hugo, muy buenas tardes. Mira, voy a hacer un intento, ojalá y lo pueda yo lograr, de objetividad, de un análisis lo más sereno, lo más equilibrado posible, con todo y mis inclinaciones y mi militancia partidista. Hay cosas muy buenas, el hecho de que haya concluido el proceso, se reconozcan resultados, no hay conflictos postelectorales. Aparentemente no hubo prácticas que en otras ocasiones se han dado o denuncias. Sin embargo, vamos a esperar algunos días porque hablan también de que hubo una operación que resultó eficaz para disminuir la participación ciudadana. No podemos sentir que haya sido un buen proceso con una participación de 50%. Esto es algo preocupante. O sea, se culpan mucho los partidos, se señala que somos responsables de muchísimas grandes atropellos al país, pero hay que hacerle sentir a la ciudadanía de nuevo la necesidad de involucrarse. O sea, un ciudadano, por el hecho de no participar en un partido, no es un mejor ciudadano. Un ciudadano tiene que comprometerse, un ciudadano tiene que asumir deberes y no simplemente andar en la supuesta pureza de que él no se contagia con la política. La historia del Estado de México yo la conozco bien porque quiero decirte que tuve mucha cercanía con muchos políticos mexiquenses, de los que formaron parte del famoso Atlacomulco, que allá hay mucho mito. Eso nos daría para... A ver, rápido le digo, ¿no son tan malos como se ha dicho? Mira, los conocí a varios de ellos. Traté al profesor Carlos Jan González, a quien le guardo gratitud. Yo trabajé con él. Me pareció un hombre de grandes virtudes, un ser humano con defectos y con virtudes, pero me parece que fue un buen gobernante. Y yo trabajé en la central de Abasto como director de Codeur, fue delegado en Venustiano Carranza en su administración, junto con otro tabasqueño a quien también le tengo gran aprecio y gratitud, que es el licenciado Manuel Gurría Ordóñez, y yo te puedo decir que jamás de su parte yo recibí una orden de hacer un negocio o de contratar a alguien para que pudiera participar en obra pública. Y le vi gestos también de gran calidad humana y de mucho oficio político. El grupo Atlacomulco pasará a la historia. Ahí está Jiménez Cantú. Lo creó, dicen, Isidro Fabela, que fue un gran mexicano. Pero en esto hay mucho mito. Milo Chaifet, te puedo decir que casi es mi hermano. Somos muy, muy buenos amigos. Traté también a César Camacho. Y Emilio me platicó muchísimo sobre toda la historia política del Estado de México. Hay una cosa que es muy preocupante, la división del voto. O sea, si tú ves las zonas desarrolladas del Estado de México, por ejemplo, Naucalpan, Atizapán, Huixquilucan, Toluca, el Valle de Toluca, son zonas muy con alto nivel económico. Inclusive ahí están muchos de los mejores campos de golf. O sea, hay un sector, Valle de Bravo inclusive, y ahí el voto fue mayoritariamente a favor de la alianza PRI-PAN-PRD. Y las zonas más depauperadas son en donde se votó por el Morena. Nesa y toda esa parte. Nesa, Ecatepec, por ejemplo, en donde hay enormes necesidades. Entonces aquí está esto de que los pobres votan por Morena. Esto lo dijo el mismo presidente López Obrador. Esto me lleva a la preocupación de la escisión del pueblo de México. Esto es muy preocupante. Escisión, hablamos de fractura. Polarización. Un pueblo que se fragmenta, un pueblo que se escinde, es un pueblo que va a tener problemas para su desarrollo.
También me preocupa el gobierno que pueda hacer Delfina Gómez. Yo no soy misógino, conozco a muchas mujeres que son líderes extraordinarias, lo he dicho aquí en tu programa, pero veo muchas deficiencias en su discurso, muchas promesas, y también el ejercicio del poder desgasta, y el ejercicio de no poder desgasta más. Delfina hizo muchas promesas y está rodeada de gente que viene con antecedentes muy preocupantes. Por eso ahora se habla que se sale del grupo Atlacomulco para caer en el grupo Texcoco. Y esto es tremendamente grave. Ahí está Horacio Duarte y está Higinio Martínez, que tienen gravísimos señalamientos, inclusive no señalamientos, juicios, que se ha demostrado el mal uso de recursos y la desviación de recursos en lo que se refiere a haberle quitado a los trabajadores una parte de su sueldo. Muchos dicen ya Morena va a tener 23 gobiernos de los estados, incluyendo la Ciudad de México. Esto tiene sus ventajas para Morena, pero tiene sus desventajas. Yo te podría decir que la mitad o más de la mitad de estos estados, no quiero generalizar, pero están haciendo malos gobiernos. Por ejemplo, Cuitláhuac García en Veracruz es fama pública, o en Puebla, por ejemplo, o Colima, que está verdaderamente complicado. Tamaulipas, Américo Villarreal se le está complicando, Laida Sansores en Campeche. Entonces, esto también puede operar en contra de Morena. Entonces, hay sus cosas buenas, hay sus cosas malas. Yo sí creo también que esto va a replantear la alianza PAN-PRI-PRD. Esto a mí me parece que van a reconsiderar, porque el PRI prácticamente se queda sin ningún estado, porque Coahuila y Durango se ganó con una alianza. Ahí también está el PAN y está el PRD. Hubo una alianza. Entonces, ya realmente un partido que diga es priista, pues ya no queda ninguno. Y hay un deterioro serio y está demostrándose en las encuestas que mucho voto de rechazo fue hacia el PRI. Entonces, esto también nos lleva a una reflexión sobre si las alianzas son positivas o van a sumar así matemáticamente. Esto no opera en la cuestión electoral. Aquí viene otra pregunta también, Movimiento Ciudadano. Por eso te digo que yo sí, casi te podría yo apostar, y ojalá y nos dé vida para que aquí lo analicemos, que creo que va a haber más de 2 candidatos. Yo no creo ya que sea una elección entre 2, sino que pudiera ser una elección entre 3 o 4 candidatos. A ver, si me dice 3, yo puedo ver al de Morena, puedo ver al de la oposición, PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano. Ahí van 3. Mira, en primer lugar, ¿quién sabe si logremos PAN, PRI, PRD? ¿Quién sabe si logremos un solo candidato? Yo... ¿Lo ve difícil? Sí, lo veo difícil. La alianza se está complicando, hay movimientos internos dentro del PAN. Conozco a varios exgobernadores, el mismo expresidente Vicente Fox, que se reunieron, que han tenido pláticas con Marco Cortés en algunas desavenencias con la política que ha seguido el PAN en los últimos meses. Yo veo a Marcelo Ebrard sumamente nervioso. Yo creo que Marcelo Ebrard está pensando, inclusive hay comentarios de que se reúne con el Partido Verde, que tiene pláticas con Dante Delgado. Entonces, también de Morena pudieran surgir 2 o 3 candidatos. De aquí al 24 pueden suceder muchas cosas. También tenemos que mejorar nuestro proceso electoral. O sea, no está claro los recursos económicos que se utilizan, el origen, se ha violado el derecho electoral. Es muy triste que el derecho electoral, que puede decirse que es el derecho primigenio, porque es el que regula cómo se accede al poder, y que todavía después de tantos años no tengamos autoridades y sobre todo funcionarios que hagan cumplir la ley. Se está violando ostentosamente la ley.
Y esto hacia la presidencia de la República, hacia la elección del año próximo, es sumamente preocupante. ¿Se viola la ley? ¿Por qué? ¿Porque están en movimiento los aspirantes o qué? Mira, hay varias disposiciones que están siendo totalmente ignoradas o soslayadas. Usted habla de la presidencia. Aquí en Tabasco esta semana tuvimos 2 situaciones repartiendo volantes, bueno, también por Sheinbaum y por un aspirante al gobierno del Estado. Nos está afectando, o sea, no hemos arribado los mexicanos a la democracia con la que soñamos. Es una democracia muy pervertida, es una democracia que tiene sus fallas y que eso se manifestó en los 2 procesos, en Coahuila y en el Estado de México. Por eso te digo que hay cosas buenas y cosas malas, porque a mí sí me preocupa que siga todavía la cuestión clientelar. Hay algo que inclusive el presidente López Obrador se refirió hoy en la mañana, la participación de las élites, que antes, él dice, las oligarquías inyectaban recursos, pero ahora también se ven alianzas muy raras, porque después de los procesos, los gobernadores en los estados en donde Moreno gana y que eran diferentes a Morena, pues resultan que se incorporan como embajadores y que se les da oportunidad de gobierno. Eso despierta muchas sospechas, cuando menos dejémoslo ahí, ¿no? Por otra parte, se gobierna con criterio muy partidista, o sea, eso nos está dañando mucho. Yo te diría que ni en el viejo PRI se abría. Tú podías confirmar que en los funcionarios públicos se designaban conforme a cierto perfil. Yo ahorita te reto a que en la administración pública del presidente López Obrador haya algún funcionario que no pertenezca a Morena. Entonces, esto es partidizar al gobierno y eso no nos lleva, repito, a un buen entendimiento. O bien cuando se da digamos, un tránsito de alguien que estando en Morena o estando en el PRI o estando en cualquier otro partido y se va a Morena con un cargo, pues de inmediato entra la presunción de que es en pago de una traición. Entonces, ahí también hay otro problema grave, ¿no? Acaba de ocurrir algo, me dan el dato aquí. Dante Delgado, del que hablábamos, de Movimiento Ciudadano, advierte al PAN y al PRD el riesgo que se corre con Alito Moreno, es decir, Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI. Yo podría ver aquí algunas cosas. Primero, un coqueteo, un llamado de atención. A ver, si quieres algo conmigo, no PRI. ¿Podría darse ese cambio, a lo mejor no PRI, sí Movimiento Ciudadano? Mira, yo creo que lo más importante, mi querido Hugo, para mí no es el triunfo a la presidencia de la República el año próximo. Nos ha dicho las cámaras. Más que las cámaras, yo no creo que la Cuarta Transformación pueda continuar, pueda sobrevivir. Y yo creo que el próximo presidente de la República no va a tener capacidad de maniobra. Esto creo que ya lo he dicho. O sea, lo primero. Económica. La cuestión, tiene que hacer una reforma fiscal y esa reforma fiscal requiere consenso. ¿A qué le va a dar continuidad? La Cuarta Transformación es nada. Esto, que se me permita la crítica, estoy dispuesto a defenderlo en cualquier escenario, en cualquier debate. Porque hablen de dar la continuidad. Por ejemplo, ese es el lema en el que insiste mucho Claudia Sheinbaum. ¿Darle continuidad a qué? Ahí tienes un problema. Para mí, el riesgo mayor hacia el futuro es la perseverancia de las instituciones. O sea, ya no tenemos Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya no tenemos Comisión Reguladora de Energía. Bueno, a eso darle continuidad. Eso es lo que están proponiendo. Rescatar. No, pero eso es lo que están proponiendo ellos. Mantenerlo como estaba. Ya no está. Eso es lo que quieren ellos. Es que yo creo que hay un intento grave de destruir a las instituciones. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin duda, hubo un proyecto del presidente para posesionarse de ella. Inclusive, él lo dice. Perdimos la Suprema Corte. Ah, caray, ¿era de ellos?
Cuando la Suprema Corte pudiera decirse que mandaba ahí el presidente López Obrador a partir de Arturo Saldívar, y después dice tenemos que buscar cómo recuperarla. La Suprema Corte tiene que ser independiente. Ahora, el problema de la Administración de Justicia no está en la cima, no está en la Suprema Corte. Yo he tenido oportunidad de platicar, por ejemplo, con los que han sido presidentes del Tribunal Superior de Justicia en Tabasco, con Jesús Madrazo, con Guillermo Narváez, con Enrique Priego, que son buenos abogados, que son gente que yo respeto y aprecio por su calidad como seres humanos, y hay una yuxtaposición de la justicia federal y la justicia estatal. O sea, Ana Laura Magaloni, que es una gran jurista, habla de que hay 1,5 millones de procesos que se ventilan en los tribunales locales. Pero de ese 1,5 millones, 1,400,000 pasa a revisión a los colegiados de circuito y a los juzgados de distrito. Entonces está una maraña, y sobre todo desde la enseñanza del derecho. Eso ya también lo hemos dicho. Y yo creo que aquí no se ha hecho nada. O sea, en Administración de Justicia y en Seguridad Pública ha habido un gravísimo retroceso. Entonces, por ejemplo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, pues está ahorita impedido. En el INE ya estoy viendo la mano pesada de la influencia del presidente y de Morena. Entonces, otra institución que está por perderse. Entonces, van sobre el Congreso, van sobre los partidos políticos. Una democracia no puede existir sin Congreso y sin partidos políticos. Bueno, pero entonces ya no me dé más vueltas. A lo mejor el cambio MC por el PRI, ¿le gusta más a Rodríguez Prats? ¿Le suena más atractiva? Que vayamos en una alianza Movimiento Ciudadano-PAN. Sí me agradaría, pero también yo veo en el PRI muchísima gente muy valiosa, muchísima gente en lo individual muy valiosa. Entonces, yo creo... MC, PAN, PRD y los individuales del PRI. Mira, todo el mundo habla de acercarse a la sociedad civil. Para mí el concepto de sociedad civil es muy abstracto. Entonces, y que la sociedad civil, y que hay que acercarse a la ciudadanía, hay que abrirse a la ciudadanía, pero esa ciudadanía, repito en esto, esa ciudadanía se acerca, toca las puertas, participa, se entera. Digo, el hecho de haber participado el 50% nos está hablando de una ciudadanía que tampoco asume sus deberes. Entonces, el desafío para México es enorme. Y ese recae en su clase política. Y ahí hay una flaqueza en la clase política en todos los órdenes, en lo moral, en lo cultural. Hay un vaciamiento de ideas, porque se dice gobierno de izquierda. Por ejemplo, ahorita Higinio Martínez, gobierno de izquierda. Ya México ha tenido gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha, autodesignados. ¿Los podemos distinguir? ¿Podemos diferenciar? ¿Ha habido señales de que se gobierna en forma diferente, por ejemplo, más honesto, o logra disminuir la pobreza, o reparte mejor la riqueza? Yo creo que son discursos más de campaña electoral que de aplicación en el ejercicio del gobierno. Una última cosa, licenciado. Tenemos que ir a la pausa ya. Dijo Delgado ayer, Mario Delgado, el primer minuto de hoy arranca el 24. ¿Ya arrancó? Sí, de hecho ya arrancó hace mucho tiempo. Y lo arrancó el mismo presidente. Se anticipó, inclusive violó la Constitución, porque desde la tribuna, desde las mañaneras, que comenzamos con esa agenda y que desde mi punto de vista nos ha envenenado mucho. O sea, la política en México, junto con la transición democrática, esto es muy grave, pero debo decirlo, ha sufrido una gran degradación, ha sufrido una gran decadencia en la clase política. Se podrá decir muchísimas cosas del viejo PRI, no del PRI de Peña Nieto, del viejo PRI, pero hubo profesionalismo político en relaciones públicas, en atención a la gente, en su burocracia. Hubo buenos gobernantes emanados del PRI. Hubo escuela política, porque los políticos en su mayor parte nos hicimos en el PRI. Andrés Manuel se hizo en el PRI. Eso lo tenemos que ver. Los gobernadores, o sea, el PRI hizo escuela
cosa que ahora no hemos hecho los partidos políticos, no se ha hecho escuela. Y sobre todo el vacío cultural, el discurso político está envenenado, está cargado de rencor. O sea, la tarea hacia el año próximo es enorme. Yo diría que lo más importante es la cultura política. Para que se vaya usted, licenciado, bien informado aquí en Noticias en Flash. El PAN ha dicho: haremos los últimos llamados al Movimiento Ciudadano a que piensen por el país antes que sus intereses. Y Alejandro Moreno ya respondió: es patética verdaderamente la actitud del Movimiento Ciudadano. Ya le dije que es la que lo critica. O sea, tal parece que ahorita las dos posiciones que están más encontradas es Movimiento Ciudadano y PRI. Son los que están más... Ahora, en el PAN recae una gran responsabilidad, porque el PAN que lo creó Manuel Gómez Morín y se hablaba del mejorismo, porque don Manuel siempre habló de lo que es la oposición leal, o sea, la que acepta la normatividad jurídica, la que respeta la ley, la que apuesta por el cambio paulatino, por eso se hablaba de la brega de eternidad. Y hay una oposición que es antisistema, o sea, que quiere subvertir el orden público. Es un poco la vieja tesis marxista de que la única partera del cambio es la violencia. Entonces, yo sí veo todavía en Morena, en el poder, ciertas reminiscencias de estas viejas tesis marxistas que han fracasado, de destruir instituciones, de pensar que hay que demoler todo lo que hay. Revolucionar, le dicen otros. Bueno, que hay que demoler todo lo que hay, que nada puede venir, nada bueno del pasado, y que por lo tanto hay que partir de cero. Y entonces se suspenden cosas como el Seguro Popular, que no lo pudo sustituir el INSABI, porque también así fue un fracaso. Entonces, cuidado, yo creo que estamos jugando momentos sumamente importantes en la historia de México, en lo que nuestra principal responsabilidad sería asumir deberes. Licenciado Rodríguez Prat, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Hugo. Vamos a la pausa que sigue.